Hola, que Dios bendiga a todos nuestros amigos y a todas las familias del mundo entero y damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar a vuestros hogares para así continuar con la enseñanza del discipulado, que tiene como subtítulo Nacido para ser diferentes. Y yo les animo a todos los que están siguiendo esta poderosa enseñanza a adquirir estos ejemplares en Amazon. Están a disposición también el libro de Cursillo de Matrimonio y El secreto de la luz por el autor Pastor Manuel Lauriño. Entonces, hoy continuamos la segunda parte del discipulado. Estamos en el tema número 22, que tiene como título Fe que hace prosperar. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser prósperos? ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser exitosos? Todos, ¿verdad? Pero hoy Dios, a través de su palabra, que su palabra es infalible, no falla, nosotros vamos a entender claves que Dios tiene para que nosotros seamos prósperos. Y nosotros vemos que la fe es la sustancia o la esencia que está relacionada con el futuro o con lo invisible. La fe la podíamos determinar también que en nuestra vida es un autodescubrimiento. La fe en nuestra vida es un movimiento. Yo les quiero dar un pequeño ejemplo de fe y lo voy a hacer con esta comparación, con esta metáfora de los músculos. Nuestros músculos, cuando nosotros no los ejercitamos, se atrofian. Cuando nosotros no ponemos en acción la fe que se nos ha sido dada por el poder del Espíritu Santo, entonces nuestra fe se va a debilitar. Nuestra fe nosotros tenemos que ponerla por obra, tenemos que accionarla. Una fe que no es probada, no es fe. La fe que hemos recibido por medio del Espíritu Santo y por el poder en la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos que ser día a día probados y accionar la fe que se nos ha sido dada como un regalo del eterno Dios. Así que todos anhelamos ser exitosos, todos anhelamos ser próximos. Yo te invito a que tomes la decisión y te sumerjas a esta enseñanza para así poder nosotros entender, comprender la verdadera razón a lo que Dios nos ha llamado. El libro de Segunda de Crónicas, del capítulo 20, del verso 20, la palabra de Dios nos enseña: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo para profetizar en la tierra, para declarar la palabra del eterno Dios. Hoy dos objetivos que nos hacen prosperar y lo vamos a ver como dice la palabra: creed en Jehová vuestro Dios y estaremos seguros. Si nosotros creemos en nuestro Dios, estaremos seguros. Si creemos en los profetas enviados por Dios, seremos prosperados, seremos exitosos. Pero para creer en eso, primero tenemos que levantarnos. Como lo dije anteriormente, una fe que no ejerce, que no hace obra, que no acciona, es una fe muerta. La fe tiene que tener la acción de ¿qué? De creer, de estar seguro que Dios está con nosotros. Ahora, yo no te quiero decir que van a venir momentos de que todo va a estar en un nivel alto. Van a venir momentos de inseguridades, van a venir momentos de oprobio, van a venir momentos de desconfianza, de miedo, de temores. Van a venir, pero lo complicado en nuestras vidas es que el miedo se haga un fundamento y un cimiento en nuestra fe. Allí está el problema. De que vengan, pueden venir, pero así como vienen, tienen que irse. Porque nosotros hemos decidido caminar, conducirnos y andar en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra.
Ahora dice, y cuando se levantaron por la mañana, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Levantarse. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Creyendo a la palabra de nuestro Dios, estaremos seguros. Y creyendo a los profetas, seremos prósperos y exitosos. Dice, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme. ¿Cómo estaba Josafat? En pie. Los demás, ¿cómo estaban? Yo no sé si estaban sentados o acostados, porque la Biblia describe que ellos se levantaron. La posición en que estaban no lo registra, solo dice se levantaron, pero Josafat dice estando en pie. ¿Cuál era la actitud de Josafat? Él estaba en pie, estaba seguro. Cuando una persona o un hombre de Dios está seguro de la fe en la palabra de Dios, va a estar en pie, va a estar en una posición de ¿qué? De confianza y de seguridad. ¿Tenían un problema? Sí. ¿Tenían un ataque? Sí. Tenían que confrontar esta batalla y Josafat sabía que era fuerte esta batalla, por eso condujo al pueblo de que ayunase y orara. Recordemos que cuando los discípulos llegan a la vida de nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, no pudimos echar ese demonio de ese cuerpo. Y Jesucristo le dijo, es que hay géneros que salen con ayuno y oración, pero antes de decirle que ese género salía con ayuno y oración, decía, ustedes no lo pudieron echar por su incredulidad. La incredulidad va a drenar la fe en nuestra vida. Pero, dijo Jesús, hay una solución, porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay solución. Le dijo, la esperanza, la solución es que ese género de incredulidad sale con ayuno y oración. Este hombre lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, porque él estaba en pie. Él dice, oídme Judá y Jerusalén, para que nuestra fe crezca. Nosotros tenemos que oír palabra de Dios, que oír palabras positivas para que nuestra fe no se vaya debilitando. Ahora, oídme, moradores de Jerusalén y moradores de Judá, creed en vuestro Dios. Él les animaba. Si ustedes creen en vuestro Dios, estarán seguros que esta victoria la tendremos como todas las victorias que Dios nos entrega. Pero también crean a los profetas. Josafat estaba profetizando, estaba decretando que Dios los iba a ayudar, que cuando creyeran a los verdaderos profetas, serían exitosos. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a muchos profetas, de los cuales llevaron y emitieron el mensaje de poder, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, pero tuvo que haber una acción, y la acción que es levantarse. La fe que nosotros tenemos muchas veces no la sabemos usar. ¿Por qué? Porque no nos levantamos a creer que en medio de una batalla, que en medio de una dificultad, con Dios estaremos seguros, estaremos confiados, estaremos protegidos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 25. Viniendo entonces Josafat. Vemos aquí el personaje. ¿Quién era Josafat? Y el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén. Y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Tenían como enemigo a los moabitas, a los amonitas, tenían como enemigo, pero entre ellos mismos se pelearon, porque Dios dice que cuando el enemigo viene contra tu vida y contra mi vida, Dios levanta bandera de victoria y Dios confunde los pensamientos de los astutos. Dios confundió a los enemigos de Josafat, a los enemigos del pueblo de Dios, y entre ellos se derrotaron, entre ellos pelearon y no quedó ni uno vivo.
Cuando Josafat se acerca juntamente con el pueblo a despojarlos, ¿qué es lo que encontraron? Cadáveres. ¿Qué es lo que encontraron? Que Dios había peleado la batalla por ellos. Conforme a Josafat declaró, así fue hecho. Y entre esos cadáveres había muchas riquezas, había muchas alhajas, vestidos, joyas preciosas que el pueblo de Dios, juntamente con Josafat, tomaron esas riquezas, se apropiaron de esas riquezas, y tantas eran las riquezas de los enemigos de Dios que se tomaron 3 días para poderlas recoger. Era en cantidad la riqueza de los enemigos. Ahora, ¿qué me enseña esto? Que los malos pueden tener riquezas, que los malos pueden ser prosperados, por supuesto. Claro, hay una fe natural y hay una fe divina. La que nosotros hemos creído, la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que nos inicia el nuevo pacto, esa fe que va a traer a nuestras vidas, va a traer paz, pero también va a traer añadiduras, que son las riquezas, que las necesitamos para poder bendecir a otros. Entonces, nosotros vemos que Josafat era un hombre que estaba caminando, conduciéndose en fe. Vivir en fe es vivir una vida en movimiento, una vida en ejercicio. Usemos la fe. Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos ha regalado la fe, porque sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, tú quieres agradar a Dios, tenemos que creer. Como dijo Josafat, cree en Dios y estarás seguro. Cree en los profetas y serás próspero y serás exitoso. Ahora yo hice este corazón. La Biblia dice que nosotros somos alma viviente. En hebreo es nepesh. Nepesh es alma viviente. Nosotros, Dios nos ha regalado, nos ha hecho un trasplante de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios ha cambiado ese corazón amargo, de hiel, de ajenjo, para darnos un corazón limpio, que podamos nosotros andar en sus caminos, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene frutos, y uno de sus frutos que estamos estudiando en el discipulado es la fe. El diablo ha venido a matar la fe, a robar la fe y a destruir la fe. Una vez que nuestra fe se debilita, nuestra fe se enferma o no sabemos usar la fe, estamos perdidos. Estamos náufragos, sin ningún capitán que nos gobierne. Y sabemos que nuestro capitán es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros pudimos ver la actitud, la acción de Josafat. ¿Cuál fue la acción de Josafat? Crean en Dios y estarán seguros. Crean, tengan fe en los profetas y serán prósperos, serán exitosos. El libro de Tercera de Juan, del verso 2, nos enseña, cuando Juan le habla a su amado Gallo, le dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, en todo, en todo. Cuando habla de todo, habla del área financiera, del área espiritual y del área de la salud. Deseo que seas prosperado en todo, así también en tu salud. Deseo que seas prosperado, lo decía Juan, así como prospera tu alma. Ahora, para nosotros ser prósperos, ser exitosos, nosotros necesitamos que el interior, nuestro corazón, esté lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando yo digo lleno del poder del Espíritu Santo, es que nuestra vida esté enfocada a nuestro amigo el Espíritu Santo, que nuestra vida esté enfocada al poder de la palabra. La fe tiene que estar
alineada al poder de la palabra. Entonces, cuando nuestra vida, nuestra alma, el Nepesh, está lleno del Espíritu Santo, esa fe va a emerger. Sin que nosotros la forcemos, va a emerger. Y cuando estamos llenos de fe, estamos llenos de gozo. Somos humildes, generosos, sabios. Dice que el que es sabio es temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Íntegros. ¿Quién es una persona íntegro? ¿Cómo es una persona íntegra? Es una persona transparente, sin hipocresía, perdonador, ser perdonadores y llenos de amor. Y todo esto nos lleva a la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que naveguemos, a que andemos en la fe. Es necesario, necesitamos la fe, porque sin fe, lo vuelvo a repetir, no vamos a poder agradar a Dios, no lo vamos a... Mateo capítulo 13, versículo 58, vimos a Dios en segunda de Crónicas, dándole la victoria al pueblo de Judá de Jerusalén, dándole honra a Josafat. Lo vimos a Dios peleando y entregándole la victoria y las riquezas. Ellos no fueron con las manos vacías, sino que fueron ricos. Pero ahora vamos a ver un profeta. Mateo capítulo 13, versículo 58, porque la Biblia dice, crea a los profetas y serás próspero, serás exitoso. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De quién se está hablando? De Jesucristo. ¿Cuál era la profesión de nuestro Señor Jesucristo? En ese tiempo era carpintero. Él trabajaba elaborando, confeccionando, tapizando muebles. Pero el pueblo no le creyó. ¿Que ese es un profeta? Si es un carpintero, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser un profeta? ¿Cómo va a caminar en sabiduría? Si es un carpintero, él se dedica a cepillar la madera, a lijar la madera. Es un carpintero. Y por la incredulidad de ellos, no pudieron ver los milagros. No se pudo hacer los milagros. La incredulidad drena la fe. La incredulidad es como un tapón para que nosotros no podamos ver los milagros en nuestra vida. La incredulidad le desagrada a Dios. Cuando nosotros somos incrédulos, van a venir cosas feas a nuestras vidas. La incredulidad, ¿qué hizo? Que asesinaran a Jesús. La incredulidad que hizo que murmuraran de este profeta. La incredulidad que hizo que lo calumniaran. La incredulidad que hizo que ellos no pudieran alcanzar la salvación. Porque ¿cuál era el propósito de Jesús de llegar a esta tierra del Medio Oriente? De alcanzarles la salvación, de regalarles una vida eterna. Pero la incredulidad no dejó que ellos vieran a Jesús como el profeta, como el Mesías, como el apóstol, como el maestro, como el buen pastor de las ovejas. No dejó. Entonces, cuando nosotros no vemos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que Dios los ha establecido aquí en la tierra como representantes, como el ministerio pastoral, o los ministerios que Dios ha entregado, cuando nosotros no lo vemos así, nosotros vamos ¿a qué? A ya no ver los milagros. Los milagros en nuestra vida. Necesitamos cada día milagros en nuestra vida, sí, porque cada día necesitamos ser limpiados por la palabra de nuestro Dios. Cada día nosotros estamos en un proceso. Diariamente nosotros necesitamos de que nuestro corazón, es como cuando salimos a la calle, la ropa se llena de polvo y venimos y la lavamos así. Diariamente nuestro corazón por allí se llena de
de cosas que no le agradan a Dios y Dios tiene que estar limpiando nuestro corazón. Pero si nosotros no creemos a lo que está escrito en la palabra, que Dios usó a los santos profetas y que Dios ha puesto en esta tierra autoridades ministeriales como pastores y pastoras, profetas, apóstoles, evangelistas, entonces estamos en una situación no milagrosa, sino en una situación de pérdida. Todos nosotros anhelamos ser prósperos, todos anhelamos ser exitosos, pero esta gente que no creyó en Jesús y que lo llevaron a la cruz del Calvario y que lo calumniaron y que murmuraron de él, como muchas veces nosotros murmuramos de los siervos, de las siervas, o entre consiervos se murmuran, entre consiervos se pelean, ahí no hay prosperidad, ahí no hay éxito, ahí no hay logro. ¿Y cuál es el éxito de nosotros? Es avanzar. Tenemos que avanzar. Si nos detenemos en la murmuración, nos detenemos en la calumnia, no vamos a avanzar. Sabemos que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros, pero también en nuestra retaguardia. Nosotros, la fe es una decisión voluntaria. Yo decido accionar la fe y el Señor va ayudándonos, empujándonos a avanzar. Él no nos va a dejar solo, pero es decisión nuestra de accionar. No atrofiemos la fe como los músculos se atrofian. Tenemos que ponerla a trabajar, tenemos que ponerla a ejercer. Yo recuerdo que era una mujer incrédula, pero creo que al 99.9% era yo tan incrédula. Yo no creía en Dios. Era una mujer que tanto la vida me había golpeado y me había vuelto atea. No creía en Dios, no creía en santos, no creía en imágenes, en nada. Pero cuando un día me presentaron a Cristo el Salvador, yo iba, pero desconfiada. Pero Dios me puso a mi lado una compañera de milicia, a una mujer que caminaba en fe, que navegaba en fe, que vivía en fe, que accionaba la fe. Y yo la miraba y decía, se estará volviendo loca, estará loca. Ella declara, hermana, créelo. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, tú recibes las cosas con humildad. Yo decía, bueno, seguiré a esta loca, le seguiré creyendo, pero esa locura de la fe hizo que yo también navegase en fe. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero yo no andaba en malas conversaciones, andaba en buena compañía, en una buena compañera de milicia. Y así me fue inyectando la fe, inyectando la fe. La fe es una medicina para el crecimiento en la palabra de Dios. Esa mujer era una medicina. Dios la usó por mucho tiempo para que mi fe fuese creciendo, para que yo navegase en fe. Y eso Dios lo quiere hacer con toda la humanidad. Y bueno, yo seguía su locura, hermana, toca, vive la fe. Yo sí, la fe. Y así andábamos y caminábamos y andábamos y conducíamos y vivíamos. Y era un gozo y era una alegría. Pero la fe también se recibe con humildad. Yo quizás en un momento no estaba de acuerdo con ella porque yo tenía incredulidad, pero decía, no, Señor, me voy a someter, me voy a someter. Cuando nosotros no queremos someternos a nuestras autoridades que Dios nos ha puesto, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio. Y hoy estamos hablando del ministerio porque aquí Dios está levantando su palabra y está levantando profetas. Y no queremos someternos allí, nosotros vamos a perder las bendiciones que Dios tiene para con nuestra vida, el éxito que Dios quiere hacer en nuestra vida, la prosperidad que Dios quiere hacer en nuestra vida. Se tiene que usar también la humildad. Y así fue por mucho tiempo fui inyectándome esa fe. Yo bendigo la vida de esa mujer y ahora gracias a Dios puedo decir, vamos avanzando en el caminar por fe, porque mis ojos no ven, pero creo a lo que Dios ha prometido, creo a lo que su palabra me ha prometido. Y Dios ha usado cuantos profetas en mi vida y creo a lo que me han profetizado y que el día señalado se cumplirá. Dice la palabra de Dios, y no hizo allí
muchos milagros. La incredulidad es un pecado y el pecado detiene el mover de Dios en nuestras vidas. Dejemos que Dios se mueva con poder. Ahora, el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces tú dirás, yo estoy caminando en fe, yo estoy accionando mi fe, pero no prospero, no soy exitoso, no soy exitosa. ¿Por qué? Porque encubrimos los pecados. Cuando encubrimos los pecados, ¿dónde se cubren los pecados? En el corazón. ¿Dónde se almacenan los pecados? En el corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero tú dirás, yo ya dejé el pecado de adulterio, de fornicación, de hechicería, ya dejé el pecado de alcoholismo, ya dejé el pecado de libertinaje. Pero hay pecados que no se ven, que están tan ocultos, tan enraizados, como el pecado de la murmuración, el pecado de la envidia, el pecado de la cizaña, de la siembra que estamos sembrando mal. Son pecados de los cuales están tan ocultos que uno dice, yo estoy bien, yo ya dejé el adulterio, dejé todo, pero hay pecados que están ahí bien enraizados, que esos no nos dejan prosperar, no nos dejan ser exitosos. Así que no tengas envidia si Dios está usando al pastor, si Dios está usando a la pastora, si Dios está usando a tu hermano, a tu hermana. No tengas envidia, porque Dios también tiene algo para tu vida. Dios tiene algo a todos. Dios que llama, los llama con propósito de bendecirlos, de prosperarlos, de hacerlos exitosos. Si los inconversos prosperan, que no tienen a un Dios que los empuja para que avance, cuánto más a nosotros que tenemos un Dios que nos va empujando para avanzar y crecer en la fe. Ahora dice, el que encubre sus pecados, no podemos ya encubrirlos, tenemos que confesarlos y apartarnos de ellos. Dice, mas el que confiesa y se aparta, que vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, que es el favor de Dios, Barak, la bendición de nuestro Dios. Acordémonos que Dios le dijo a Josué en el libro, en el capítulo 1 del verso 8, Dios hablándole a Josué, porque Dios quiere prosperar. Tú dirás que esta palabra me va a hacer prosperar, que esto me va a hacer prosperar. Esto es fe. Yo no he visto a Dios, pero yo sé que existe. Yo no he visto a Jesús crucificado, pero sé que murió por mis pecados, porque la palabra lo dice. Esta es inspiración del poder del Espíritu Santo. Josué 1:8 del Señor le dice a Josué, nunca, nunca, Josué, nunca, ni en lo débil ni en lo fuerte, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Día y noche meditarás en él. ¿Para qué vas a meditar de día y de noche? Para que todo, Dios quiere bendecirnos en todo, para que todo te salga bien, porque todo lo que tú hagas será prosperado y te saldrá bien. Eso era lo que Dios le decía a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte este libro de la ley. Conforme a la palabra, guárdala en tu corazón y ponla por obra. Ponla por obra, ponla por práctica. Y harás, dijo el Señor, y harás prosperar tu camino, y harás prosperar. ¿Cuándo vamos a hacer prosperar nuestro camino? ¿Cuándo? Cuando nosotros guardemos esta palabra y día y noche esté en nuestra boca, meditándola, meditando. Dios mío, ¿qué me has querido hablar? No. Muchas veces decimos, no, esta palabra no es para mí. Yo sé perdonar, esta no es para mí. No, yo sé amar. No, yo soy humilde, esta no es para mí. No, yo soy generoso, yo no debo sembrar. No.
Toda la palabra es para nosotros. Toda la palabra nos habla para hacernos libres de la incredulidad, libres de la envidia, libres de la murmuración, libres de las críticas, libres de los odios. O sea, como nosotros decimos amar a Dios, todos nosotros cuando vemos una autoridad, ves a un policía cuando va con su uniforme, va con su revólver, el carro de policía, la policía local, la policía distrital, cuando ves así, uy, tú, que te arreglas mis documentos, mis papeles, sí, llevo los papeles del coche, sí, aquí están los documentos del coche, y va y te pone, es una autoridad, a la autoridad se le respeta, y Dios ha puesto autoridades en esta tierra, las autoridades ministeriales, los pastores, las pastoras, Dios ha puesto autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? A toda autoridad se le respeta, porque toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Por eso Dios ha puesto autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. En nuestro trabajo tenemos nuestro jefe, son nuestras autoridades y le debemos respeto. Es un deber que nosotros tenemos que cumplirlo. Por eso el Señor hoy dice: ¿quieres ser prosperado? ¿Anhela ser prosperado? ¿Desea ser prosperado? Dice dos cosas. Cree en Dios y cree en los profetas y serás prosperado. Nada más dice el Señor: usa tu fe, usa tu fe, usa tu fe. Y la fe no es mía, porque mi fe natural va a juzgar a todo ser humano, pero usamos la fe que se nos ha sido regalada por el Espíritu Santo, vamos a tener bendiciones exitosas, prósperas, grandes, ricas. Dios enriquece, por supuesto, Dios enriquece. Acordémonos de José, Dios lo enriqueció. A José, estando en la prisión, lo enriqueció. Dios enriqueció a Daniel y a sus amigos, por supuesto, pero Dios demanda, ¿qué? Obediencia. ¿Qué demanda? Humildad. ¿Qué demanda? Perdón. ¿Qué demanda? Amor genuino. ¿Qué demanda? Caminar en el temor de su presencia. Así que es tan sencillo, sujétate a la autoridad, cree a lo que se está enseñando, cree y seremos prosperados y seremos exitosos. Una persona que es orgullosa, que es altiva, que no le gusta sujetarse, no va a ser prosperada. ¿Cuánta gente es prosperada? Tiene la riqueza material, pero la prosperidad inicia de lo interno y luego se exterioriza. Cuando nosotros tenemos paz, vamos a emprender un negocio. Cuando nosotros somos humildes, puertas Dios nos va a abrir, las puertas se van a abrir. Así que es tan sencillo. Sujetémonos, amémonos, perdonémonos, no nos critiquemos, no nos murmuremos, siervos, siervas, consiervos, porque Dios nos ha llamado a estar en paz. Que Dios te bendiga. Yo te animo a que sigas. Así que si tú estabas disgustado con tu pastor, con tu pastora, reconcíliate, porque estás perdiendo la bendición, estás perdiendo el éxito, la prosperidad que el eterno Dios ha preparado para ti y para toda tu descendencia. Reconciliémonos, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Hasta pronto, que Dios los bendiga. El Señor os ama demasiado.